Bueno, un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los llene de mucha paz. Hoy, por un momentico, estoy solito, pero mi esposa en un momento se conectará con nosotros. Estamos preparándonos para un retiro que tenemos en Jonker, en Nueva York. Un retiro muy bonito de Dios, que sé que el Señor se va a manifestar en gran medida. Bueno, muy bien. Vamos entonces a leer hoy el Evangelio de San Lucas, pero antes vamos a invocar la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das de poder recibir tu palabra bella, que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, que sea ese bálsamo que limpie tantas angustias y desesperos, que nos traiga esa esperanza viva, papito Dios hermoso, porque en el mundo no hay esperanza, en el mundo hay caos, en el mundo hay angustia, desespero, ansiedad, corres por aquí, por allá, papá, pero tú eres el que trae esa paz verdadera, esa sabiduría infinita, y lo único que pides es que no nos dejemos de apartar de las enseñanzas de tus hijos, porque tú dijiste, escúchenlo, porque él es mi hijo amado, escúchenlo, y yo quiero escuchar hoy, papá. Igual tú, mi hermano, yo quiero escuchar tu palabra hoy, quiero recibir esa palabra viva hoy, que tú me nutras con tu palabra viva, papá, pero no solamente que hoy la escuche, sino que yo la ponga por obra en mi corazón, que la ponga por obra. Haz vida esa palabra en mí, por favor, te lo suplico, papá Dios del cielo, te lo suplico. Y gracias por escuchar mi oración y que esta palabra llegue a lo profundo del corazón de nuestros hermanos que están escuchando y viendo este mensaje, para que también ellos lo pongan por obra. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28b y el 36. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien que se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por un momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, les voy a compartir algo que me impresionó ahorita en este momento. Generalmente, y eso creo que se los he compartido, nosotros de por sí la palabra la hacemos en la medida que se va leyendo. Yo no la estudio antes, sino yo quiero que la palabra se haga vida todos los días. ¿Por qué lo digo hoy? Porque generalmente yo no la leo antes, sino yo dejo que el Espíritu Santo nos vaya dando la palabra todos los días. Y en la medida que mi esposa la lee, pues el Espíritu va hablando. Pero hoy me llama la atención algo. Si ustedes escucharon la oración inicial, yo dije, escúchenlo. O sea, yo dije, retomé este pasaje bíblico y yo no sabía que era este.
Qué particular. O sea, este es mi hijo amado, escúchenlo. Yo quiero escuchar tu dulce voz, quiero escuchar tu palabra, hacia la oración en la mañana, ahorita empezando. Y me llama la atención, ¿no? Cómo hay esa conexión, qué particular. O sea, que si hay esa conexión, estoy convencidísimo, se los digo, que lo que el Señor va a hablar en este momento es para que nosotros escuchemos, porque a veces no escuchamos lo que el Señor dice. Y es un problema tremendo. Hay un problema de sordera tremenda. Y es una sordera espiritual. No escuchamos. Mi papá Dios se manifiesta en una plenitud tan grande. Se manifiesta en este momento ante 3 hombres para que fueran testimonio de que realmente esto es real. De que hay una vida después de esta vida. Que hay una vida después de esta vida. Pero no escuchamos. Y él dijo, escúchenlo. Dijo mi papá Dios, escúchenlo. Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Escúchenlo. Qué precioso. Bueno, primero, ahí nos demuestra que nosotros también somos los hijos amados de él, que tú y yo somos hijos amados, porque a veces no te sientes como el hijo amado, pero lo cierto es que no solamente te sientas, sino vivas esa condición, porque aquí en este pasaje bíblico está reafirmando que tú y yo somos esos hijos amados. Porque si somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y si somos hijos de Papá Dios, mi Papá Dios no hace acepción de personas, no rechaza, sino que tú eres el hijo amado. Y si tú eres ese hijo amado, mi hermanito y mi hermanita, lo único que le está pidiendo es que escuchemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es escuchar a nuestro Señor? ¿Por qué no lo oímos? ¿Por qué nos volvemos sordos ante su llamado? ¿Por qué? Porque hay cosas del mundo que nos afanan. Porque mientras nosotros, el Señor toma nuestra barbilla y nos quiere hacer mirar hacia lo eterno, como dice Pablo, miren hacia lo eterno siempre. El mal nos toma la cabeza y ¡pum! Nos pega un zaperoco aquí en la cabeza. No sé cómo lo dirás tú. Y nos hace bajar la cabeza. No sé si a ti cuando pequeño te pegaban ¡tim! En la cabeza. Porque de pronto hacías algo, escuche, mijo. ¿Sí te pegaban así o no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que el mal lo hace. Él lo hace así, golpeando. Lo hace haciéndote ver que eres un inútil, que no sirves para nada, que no tienes dinero, que tienes que pagar la renta. No hay dinero. Ve a trabajar. Rápido, ve a trabajar en vez de estar haciendo oraciones. Mira que se te hizo tarde. No te das cuenta a tus hijos que están necesitados. No te das cuenta a tus hijos cómo están de rebeldes. Ve a trabajar, ve a trabajar. Consigue dinero y siempre te saca del propósito de Dios. Y Dios con suavidad te coloca hoy este mensaje y te dice, tú eres también mi hijo amado. Yo quiero que tú escuches a mi Jesús, mi hijo, y me mires a mí. Y te toma la barbilla y te hace mirar lo eterno. Mirar lo eterno. Cuando tú estás en esas circunstancias tan atroces, en ese corre-corre del mundo, porque es un corre-corre, tú lo sabes. Tú te despiertas temprano rápido porque se te hizo tarde y se me hizo tarde y se me hizo tarde, la palabra diaria, ¿sí? ¿A ti no te pasa eso? Se me hizo tarde, uy, se me hizo tarde. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente si tú no tienes tu mirada en lo eterno, el corre-corre de diario que pone mal, el mal a nosotros, el mal nos coloca ese corre-corre, nosotros no vamos a escuchar la voz del Señor. No vamos a escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Y Él nos habla todos los días, no solamente a través de la palabra, que es la forma más hermosa que Él utiliza para hablar, sino a través de un testimonio, a través de la necesidad del otro, a través del clima. Nos habla todo el santísimo tiempo, nos está hablando. Solamente que nosotros caemos en la quejanza, siempre pidiendo y pidiendo por una cosa, pidiendo por la otra. Entonces, si yo pido, entonces me doy cuenta que el Señor me responde o no me responde y que Él es sordo. ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me diste esto? Es que tanto que yo te pido y no me das nada. Es que tú eres sordo. Pero si tú no pides, decía un precioso obispo allí en Denver, decía, cuando llueve, como tú no pediste que lloviera, entonces simplemente llovió y ni siquiera das las gracias. Lo único que te quedas es por la ola de calor, que por ejemplo ahorita ahí en este fin de semana, aquí en Nueva York, una ola de calor fuerte. Entonces te quejas, ¿sí? Te quejas, pero no le das las gracias a Dios, porque solamente estás pendiente de tu petición, de tu egoísmo, y no estás pendiente de lo que el Señor habla. Todo el tiempo te habla.
te habla a través de un mensaje, te habla a través de tus hijos durmiendo en la noche, cuando los ves descansar, para que tú les bendigas, los abraces, les des gracias a Dios por esos ángeles que te dio. Pero no lo hacemos porque se vuelve una cotidianidad. No le damos gracias ni por el alimento, mi hermanito, mi hermanita. Tal vez tú lo estés haciendo, te felicito por ello, de verdad, y manténlo y fortalécelo. Pero tal vez tú no lo estás haciendo. No le das gracias a tu esposo en la mañana, lo bendice, o tu esposa cuando sale a trabajar. No los bendices, sales como alma que lleva el Espíritu Santo y no le dedicas el tiempito a Dios, a tener la miradita así en lo eterno. Porque el mal sí, el zaperó con la cabeza para hacerte ver que estás mal, que no tienes dinero, que tienes una enfermedad, que tienes unos hijos rebeldes, que tal vez tú estás en una adicción fuerte, pero el Señor está aquí diciéndote, ven, escúchame. Yo quiero traerte una palabra viva, yo quiero que tú me mires para que cambies tu actitud, cambies tu comportamiento. Y Él te llama, te está llamando en este momento, mi hermanito y mi hermanita, solamente para que lo mires a Él, para que voltees su mirada hacia Él. Ahí yo les compartí algo y lo he puesto en práctica, me ha fascinado tanto, 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 tanto. Me ha fascinado, les compartía cómo cuando nos invitaron aquí a Estados Unidos, esta vez de misión, teníamos un retiro, había una convivencia, bueno, había un evento grande allí en Dallas, a través de Radio Guadalupe, y la noche anterior del evento soñé que tenía que cantar. Tenía que cantar, porque los chicos no querían escuchar, porque estaban rebeldes, los que estaban escuchando, eso lo vi en esa visión, en ese sueño, cómo los chicos no querían escuchar la palabra de Dios, cómo los chicos estaban rebeldes, cómo empezaban a molestar, a incomodar mientras los papás estaban atrás sin saber cómo callarlos, y ellos se lanzaban cosas para un lado para otro, decían palabras fuertes, mirando el celular, masticando chicle. Mi hija tratando de apaciguarlos, no podía, subo al escenario, tampoco podía, hasta que escuché esa canción, como si alguien hubiera prendido un estéreo. Y se escuchó la canción del Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser. Esa canción yo te la recomiendo que la cantes. En momentos de angustia, cántala. En momentos de desespero, cántala. En momentos de paz, cántala. Antes de acostarte, cántala. Despiértate cantándola. No solamente esa, te sugiero esa porque yo la vi en ese sueño. Y te das cuenta que vas a empezar a apaciguar no solamente tu mente, sino que tu espíritu va a tomar tu cabecita porque se va a unir a tu alma y te va a hacer levantar la cara y empezar a alabar, a bendecir al Señor y tener tu confianza plenamente en Él, mi hermanito. Porque andas en angustia, andas en desespero, andas en un corre-corre, como te decía desde el principio. Pero hay que escuchar la voz del Señor. Pero para escucharla, apacigua tu corazón, apacígualo. Y es importante que tengas presente estos dos pasajes bíblicos. Uno, cuando mi Madre María está con su prima Isabel y hace esa oración tan hermosa. Y dice en esa oración, dice, alma mía, alaba al Señor. Y también te digo ese otro pasaje que está en uno de los salmos. Como el ciervo busca tras las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Mi alma clama hacia Dios. Y si tú tienes esa conexión con Dios y se escucha la voz de Dios, si lo ves en cualquier momento, porque la voz de Dios no solamente es la palabra, como les decía, es la más fuerte, pero Él habla a través de tus hijos, habla a través de las circunstancias, habla a través de tu esposo, esposa, habla a través de tus compañeros de trabajo. Él habla, todo el tiempo te está hablando. Te habla a través de una enfermedad, mi hermanito y mi hermanita. Te habla a través de eso. Porque si tú trascendieras las circunstancias, si tú miraras y tuvieras la mirada puesta en el eterno, automáticamente va a salir algo de ti. Te voy a decir cuál es la clave de saber si Dios está en ese momento, tú estás en conexión con Dios, porque Dios está contigo todo el tiempo, solamente que no lo quieres ver.
Pero la clave es la siguiente. Primero, la paz. Porque vas a sentir paz en tu corazón. No te vas a dejar agobiar, ni preocupar, ni angustiar por las circunstancias. Vas a tener paz. Y lo otro que vas a sentir en tu corazón es un deseo de dar gracias. Y empiezas a ser agradecido. De tu boca sale la palabra gracias. Gracias por aquello, gracias por esto. Porque vas a ser agradecido. Y en esa gratitud y en la paz vas a empezar a entrar en oración. Y empiezan dos principios de santidad a manifestarse tan lindos. Uno, tener a Dios siempre en tu mente, en tu corazón, en oración permanente. Y dos, saber que todo lo que pasa, pasa para bien de los que aman al Señor. Así es, que en la medida que tú escuches al Señor, en la medida que tú estudies al Señor, en la medida que tú te dediques un momentico, no solamente a leer, no solamente a poner en cuenta estos mensajes, sino que tú mismo, con tu misma Biblia, te dediques a estudiar la palabra, ese momento va a empezar a aparecer en tu corazón y vas a dejar que vas a romper esos hilos invisibles del mal que te agobian todo el tiempo, que te están diciendo una cantidad de cosas, que te hablan todo el tiempo, que te dicen que no vales, que no sirves, que tienes miedo, que para qué predicas, que para qué haces esto, que eso no vale la pena, es mejor que otros, son mejores que yo. Todas esas voces se van a anular porque Dios coloca un cerco de ángeles a tu alrededor y te pone unos tapones al mundo para que tú escuches solamente la palabra de Dios. Escucha la voz del Señor. Ellos, imagínate, tan sorprendidos estaban estos tres discípulos allí en la montaña, que quedaron tan absortos viendo esa maravilla, a Elías y a Moisés. Y estaban hablando de que él iba a morir, mi Jesús, y hablaban de la muerte, mi Señor Jesucristo. Y los discípulos, sobre todo Pedro, el impulsivo, Pedro dijo, hagamos 3 tiendas, qué bien se está aquí en tu presencia, qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí en tu presencia. Qué hermoso. Y él sintió el deseo de quedarse permanentemente allí. ¿Te imaginas tú que si empiezas realmente a tener la mirada puesta en el Señor, vas a sentir vas a tener ese sentimiento en tu corazón? Qué bien se está aquí en tu presencia, porque vas a ser una Eucaristía permanente en tu vida. Vas a hacer de tu casa un encuentro con Dios permanente. Vas a hacer en tu trabajo un encuentro, vas en tu transporte, vas en el metro, vas en un carro, en un camión, lo que sea. Y allí vas transmitiendo no solamente a las personas que están a tu lado, sino alrededor, a tu familia misma, por tu santidad, vas transmitiendo esa paz, esa alegría que solamente viene del Señor. Pero para eso tienes que tener una comunicación con Dios. Nos decía, precisamente teníamos la reunión con las personas que están organizando el retiro de ahora en Yonkers. Hablábamos con ellos hace unos 3 o 4 días atrás. Y alguien nos decía, bueno, pero, por ejemplo, ¿cómo se hace para hablar de la comunicación, por ejemplo? Si ya hablé de la comunicación, ¿será que uno tiene que cambiar de tema? Y hablábamos de eso y decíamos, pero si es la comunicación, ¿cuánto tiempo tiene la comunicación? Uno puede hablar muchísimas charlas sobre la comunicación. Y no se cansa uno de hablar de la comunicación, porque hablar de comunicación es hablar de ese diálogo que uno tiene con Jesús, por ejemplo. Y no se termina el tema. Hablar de la comunicación con Dios, hablar de escuchar ese diálogo del Señor es hermoso. Y hoy nos está diciendo el Señor, escucha, escucha. Escucha. Ven aquí para acá, mi esposita linda. ¿Y qué te parece el tema de hoy, mi amor lindo? Buenos días, Dios los bendiga, grande Dios, eres maravilloso y espectacular porque es un tema muy lindo en la medida en que realmente a veces, o sea, ese escuchar a Dios no se hace, realmente no se hace. Muchísimas veces nosotros queremos hacer muchas cosas de
como en la vida, como tomar decisiones y demás, pero realmente uno no escucha a Dios. Y cómo es de tremendo esto, porque eh, hay muchísimos, pero muchísimos, y a veces uno también cae en el error de más bien tomar nuestras decisiones, de hacer las cosas, pero sin escuchar a Dios. Y no es el único pasaje donde Dios Padre nos dice esto, o sea, escuchemos al Señor para que sepamos qué vamos a hacer. Miremos que ahí decía precisamente que Pedro hablaba sin saber qué estaba diciendo. Y a veces uno está hablando y no sabe ni lo que uno está diciendo, y después se mete uno en dificultades, ¿no? Se involucra uno en problemas. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros aprendamos a escuchar a nuestro amado Señor? Cuando aprendamos a hablar y a escuchar a nuestro amado Señor, vamos a poder eh, estar en la presencia de Dios, conocer lo que Dios quiere, hacer las cosas como Dios las quiere y realmente tomar el camino correcto, porque esa es la verdad, tomar el camino correcto. Cuando nos dejamos guiar por el Señor, porque Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, como Él lo conoce todo, pues ¿quién más que nos pueda decir qué es lo que debemos hacer y hacia dónde debemos caminar? Entonces, eso es lo que debemos nosotros hacer, escuchar a Dios. Miremos que en este pasaje nuestro Señor Jesucristo entra en ese hablar y con el Padre, y tiene la bendición de hablar con Moisés, tiene la bendición de hablar con Elías, profeta bastante Ungido por Dios. ungido, sí, y Moisés, que fuese liberador del pueblo de Israel. O sea, ese patriarca que guió al pueblo y que tuvo que soportar tantas cosas. Miremos y miremos lo particular. O sea, se supone que Elías fue arrebatado con los caballos de fuego, ¿no? Subió hacia el cielo, sí. Exacto, o sea, no se vio su muerte. Y de Moisés igual, no se vio su muerte y no se encontró su cuerpo tampoco. Entonces, y fueron las dos personas que entran en el contacto con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿qué nos estará cuestionando? Porque ahí nos está cuestionando, pues a mí me cuestiona algo, o sea, son dos personas que dejaron este mundo, pero que pasaron a otra existencia, y he escuchado personas que dicen, ¿será que sí hay vida después de esta vida? Y cuando uno ve este pasaje, uno puede decir, sí, hay vida, ¿no? Porque aquí le está diciendo que estaban ellos ahí, estaban con nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, estos discípulos lo vieron. Aparte de eso, pues hasta Pedro se emociona diciendo, vamos a hacer aquí como vivencia, o sea, cabañas para ellos también. Pero entonces aquí nos está diciendo, o sea, ¿qué estamos nosotros preparando para el futuro, para nuestra ida a la otra vida? ¿Realmente estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios le interesaría que nosotros hiciéramos? Eso es algo que cuestiona mucho, porque hay muchísima gente, aún dentro de nuestra propia familia, que no creen que haya una vida después de esta vida, y que lo que tenemos que hacer en este tiempo, mientras que tenemos esta vida física, es prepararnos, hacer las cosas para mirar cuál es el tipo de vida que nos corresponde posteriormente a que nosotros dejemos esta vida física, porque el cuerpo se acabará, sí, el cuerpo es tierra, barro, de allí lo sacaron, pero resulta que nuestra alma no es de este mundo. Nuestra alma pertenece a Dios, y entonces, pues en este momento, ¿no? Que todavía tenemos posibilidad de decidir. Pero si nosotros en este momento no estamos trabajando para que nuestra alma esté con el Señor, ¿qué queremos el día de mañana? O sea, hay muchísimos testimonios. Me ha impactado porque en estos tiempos se han visto muchas cosas, se han observado. O sea, si tú escuchas, si exploras un poquito, te vas a dar cuenta que son tiempos bien tremendos, bien difíciles,
pero también se ven los grandes milagros que se están haciendo, las resurrecciones que se están dando, porque ya son más frecuentes escuchar y esta persona vuelve a la vida, esta persona tuvo un milagro creativo, o sea, una persona que faltándole alguna parte de su cuerpo resulta que la tiene, o sea, son señales del final de los tiempos y en este momento uno dice, ¿será que me estoy preparando lo suficiente para esa vida posterior? Y fuera de eso, listo, tú lo estás haciendo, posiblemente estás orando, estás estudiando la palabra, estás llevando una vida de santidad, pero tú estás compartiendo eso a tu familia, tú estás haciendo que ellos también conozcan esa verdad, esa maravilla, tú lo estás haciendo o simplemente te estás, como se dice, engordando un poquito con todas estas enseñanzas y te da miedo compartir. Te da miedo decir y transmitir el mensaje por la crítica que la gente puede hacer, porque sí, no te niego, y a veces los más crueles son los familiares en muchas cosas, pero ¿qué vas a dejar que tus familiares se condenen? ¿Vas a dejar que tus familiares no conozcan la verdad y que si no cambian su vida, si no se determinan por el Señor, a lo mejor van a, si aquí están sufriendo, ¿será que no van a sufrir cosas peores en el más allá? O sea, nosotros tenemos que ser claros, o sea, aquí el Señor nos muestra que sí hay una vida, que sí hay una vida de gloria, pero si nosotros trabajamos por esa vida de gloria, Elías y Moisés fueron unos grandes ejemplos de independientemente, miremos las luchas que tuvo Moisés, miremos todo lo que pasó Moisés para para poder sacar a este pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero aún así él se mantuvo y gracias a eso obtuvo la bendición de la salvación. Y Elías también tuvo sus importantes luchas, sus importantes Se rasgó persecuciones. las vestiduras, ¿para Eso, qué me traes a esto? Yo prefiero sí, morir, decía. o sea, tuvo momentos difíciles, pero aún así se levantaba y se mantenía en la presencia del Señor. O sea, podemos tener momentos difíciles, pero tengamos claridad. O sea, tenemos que tener siempre en nuestra mente la posibilidad, la salvación y que esa visión de la salvación en nuestra vida nos lleve también a querer estar influenciando a nuestros seres queridos, porque es que hoy, Dios mío, o sea, uno está viendo cómo, por ejemplo, sí, digamos que el papá o la mamá están decidiendo por una salvación, pero no forman, no corrigen a sus hijos, dejan que sus hijos se hagan muchas cosas. Bueno, y entonces empieza la situación de que no, pero es que mi hijo, pero es que mi hija, nosotros pasamos también momentos fuertes con nuestros hijos porque nuestro cambio no fue cuando nuestros hijos fueron niños, no, ya eran adolescentes, ya eran adultos, o sea, ya eran mayores de edad y claro, ellos también criticaban porque es que no son ellos, tengamos presente eso, no son ellos, el que te ataca no son ellos. A través del pecado que hay en ellos, la situación está en que a través del pecado, el mal utilizaba su boca, pero para tratar de callarnos. Y esa es la situación. O sea, tú no vas a pelear con tus familiares, tú no te vas a resentir con tus familiares, simplemente sigue dando el mensaje porque el que se resiente es el enemigo que no quiere escuchar, pero sigue dando el mensaje porque así como una gota de agua cae en una roca tan persistentemente y la puede partir, asimismo la palabra de Dios va y cumple su cometido para lo que fue dado. Entonces, mantente firme, hay una esperanza después de esta vida y hay que hacer muchas cosas porque estamos en tiempos bien difíciles. Yo quisiera, Moni, cuando tú vienes hablando, por ejemplo, ahora te referías a lo que pasó con Moisés y con Elías. Elías subió en un carro de fuego y Moisés, pues el Señor lo enterró por allá en Moab, pero solamente fue el Señor quien lo enterró. Nadie sabe dónde queda, así como tú decías, pero muy particular. Y uno lee Deuteronomio capítulo 34 y sabes al final lo que dice interesante, dice Moisés nunca perdió su vigor, así sea ya entrado en edad. No lo perdió, sino que tenía ese entusiasmo. Yo quisiera tener ese vigor de Moisés. Yo quisiera tener ese impulso
por ejemplo, de Caleb, cuando fueron allá a la tierra prometida y vieron gigantes y no se asustó. Ya un viejito, Caleb era viejito, ¿sí? Y Caleb fue y no se asustó. Yo quisiera ser fuerte como Elías, por ejemplo, que acompañó a Eliseo, perdón, sí, que no se dejó y Elías le decía, vete, 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 vete. Y él, no, 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 yo quiero quedar contigo, quiero quedar contigo. Y recibió la doble porción de Elías. Tan bello tener esa fuerza, tener esa forma de predicación tan fuerte, por ejemplo, como fue Juan Bautista, tenerla con ese entusiasmo, con esa fuerza, sin miedo de decir la verdad, predicar la verdad con fuerza. Qué precioso tener ese corazón de Juan, el discípulo de mi Señor, sí, cuando lo ama tanto a mi Señor. Tener la mirada puesta en Dios permanentemente. Escucha la voz de Dios, escúchala, porque Él te habla todo el tiempo, mi hermanito, y hoy te hablo. Toma lo que te corresponde a ti, tómalo para ti. Que tengas un día bendecido en Cristo Jesús. Mi Dios los hermanito de Dios. bendiga. Dios nos bendiga. Chao. Chao.